¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, este es otro video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Bueno, pero sin antes agradecerles el apoyo, los comentarios, la calidad de suscriptores y de buenas personas que se vienen acercando al canal, que comentan, que confían. Y bueno, el agradecimiento sincero y bueno, espero que a lo largo del tiempo no pierdan interés en los videos, ir mejorando cada día. Y bueno, a los nuevos amigos que se vienen acercando, a los nuevos suscriptores, decirles que este es un canal que está naciendo, pero bueno, acá se profesa el amor a las herramientas por sobre todas las cosas, a las cuestiones técnicas y bueno, desarrollamos temas variados que van surgiendo acorde a los comentarios, acorde a las preguntas o a las sugerencias que me dejan en mis redes, ya sea Facebook, Instagram o acá mismo en YouTube, en algún comentario que siempre, por supuesto, es bienvenido. Esto que estamos viendo a raíz de hace 2 minutos, dado que no puedo girar la cámara, sé que siempre digo lo mismo, pero bueno. El videíto que hice ayer, la charlita que tuvimos ayer sobre las cajas de tubos antológicas que yo quería, digamos, conseguir hace unos años. Dado que, bueno, los que me siguen, yo empecé a desarrollar un poco la historia de mi vida, cómo me empecé a ayornar a lo que es la técnica, el amor a las herramientas, el industrial en segunda etapa de mi vida. Pero bueno, esas cajitas de tubo azul, a mí me las prestaba un bicicletero del barrio, el amigo Héctor, que ya no está, pero bueno, falleció grande. Sé que lo comenté en otro video, pero bueno, por ahí para ponerlos en contexto a las personas que no conocen la historia. Yo buscaba un jueguito de tubos igual a ese, dado que sé que en algunos depósitos hay. Y bueno, yo mencioné la crique de 3 octavos, cabeza redonda, de la marca SK americana. Un amigo, uno de ustedes, hoy me mandó un mensaje si podía mostrar esta joyita de principios de los 70 o quizás antes, porque viene con el número de patente. Y bueno, como no soy de mentir, acá la tienen, es esta. Funciona perfectamente, es una llavecita crique de la marca SK, su número de patente. Noten cómo se engrosaba, como para hacer una empuñadura moleteada. Y bueno, el cambio de giro, obviamente, todo en metal. Esto funciona perfecto. Desde aquella época, la verdad, muy linda herramienta. Y el jueguito que yo quería conseguir, el que me prestaba el viejo Héctor, para hacer mis tareas de armado de motorcitos y ese tipo de cosas, dado que, bueno, los que saben la historia, ya no la voy a volver a repetir, pero Antonio, que era mi padre, no me prestaba herramientas. Él tenía un problema, cuando veía, él consideraba que yo era un inútil, un idiota. Cuando él veía que yo estaba desarrollando algo, generalmente no decía nada, solo me desalentaba. Cuando veía que estaba por lograr el objetivo, o sea, que el motorcito arranque, lo que hacía es negarme las herramientas, negarme el acceso a su taller, para que, bueno, mi proyecto quede frustrado. Y bueno, contaba con amigos como este hombre, este bicicletero de barrio, que he leído en los comentarios de algunos de ustedes, que les pido perdón, pero no memoricé el nombre, que más o menos tenía una historia parecida, pero bueno, falleció el bicicletero que mencionaba este amigo y quedó el hijo y ya no era tan bienvenido en la bicicletería, dado que, bueno, no quería seguir prestando esas herramientas que eran del padre.
Más o menos he leído cuando hice ese video que conté un poco de mi historia, que todos tuvimos más o menos los de mi edad, que estamos pasando los 40, larguitos, eh, más o menos una historia parecida. Y están los que, bueno, tuvieron la suerte de tener una muy buena relación con su padre y nada, los alentaba a cumplir y lograr sus objetivos. Resumiendo, esta es la llavecita crique, la matraca, la carraca, como le llamen donde estén viendo, de la marca SK, de principios de los 70, finales de los 60. Obviamente, marca americana, fabricada en Estados Unidos, así que bueno. Respondido el comentario del amigo que quería ver esta joyita. Después, un amigo, uno de ustedes, me había pedido que recomiende destornilladores con mango de goma que no se manchen. Bueno, este que estoy mostrando acá no tiene uso absoluto y la verdad te recomiendo, si no querés que se ensucie y limpiarlo es prácticamente imposible, no te compres este tipo de destornilladores. Este tipo de destornilladores es para un uso muy higiénico, muy limpio. Así sean tareas de electricista que lo que se ensucia es mínimo, no sale más. Queda horrible el mango del destornillador. Si bien es muy anatómico, muy cómodo, muy todo, pero bueno, verdaderamente la limpieza de esto es imposible y si intentás limpiarlo con algún tipo de solvente, lo que vas a lograr es que se penetre más aún y bueno, nada. No te recomiendo estos, no así estos que te voy a mostrar ahora. Si me preguntás por unos que se puedan limpiar fácilmente, sean cómodos, anatómicos, ergonómicos, te recomiendo la línea Metz, muy buena, bastante resistente, una obsolescencia programada, pero con bastante vida útil. La verdad, los recomiendo. Los recomiendo y el que pueda conseguir el de acrílico azul, doblemente buenos. Doblemente buenos. Hice hincapié en este modelo, dado que, bueno, vos me preguntabas, amigo, por alguno de goma que no se ensucie. Este es espectacular para lo que vos querías. Para lo que vos querías lograr con un destornillador, digamos. Que no se ensucien y si se ensucian se pueda limpiar. Esta línea va muy bien. Después, bueno, hoy estuve desarrollando tareas de rejuvenecimiento de instalaciones eléctricas en un domicilio. Lo primero que hice fue reemplazar esto por una térmica general con un disyuntor, el cual me daba un poco de idea a colocar, dado que, bueno, no conocía el estado de la instalación. Siempre es una maniobra arriesgada colocar un disyuntor en una instalación que uno no conoce, porque termina saltando cada 5 minutos, producto de que puede haber fugas. Entonces, les aconsejo que empiecen por poner una térmica, reemplazar estos fusibles, esta llave de corte doble, que a veces no es de corte doble, porque bueno, trabaja con unos platinitos que por ahí alguno se queda pegado. Abro un paréntesis, cuando tengan que trabajar con este tipo de tableros, más allá de cortar la llave, aflojen los tapones, saquen los tapones o los fusibles, como le quieran decir, dado que de esa manera se aseguran de que no haya flujo de corriente, dado que por ahí la llave no corta. Así que bueno, hoy reemplacé esto por una térmica y un disyuntor. El disyuntor, por suerte, respondió bien. No había fugas, pero fue una tarea de rejuvenecimiento de la instalación un tanto exhaustiva, dado que bueno, se reemplazó este tablerito, esta tabaquera, como le llamábamos antiguamente, este mármol. Obviamente no hice lo que suelen hacer, que es montar todo acá arriba.
o sea, muchos electricistas, y me incluyo, acorde al presupuesto, ¿no? Sacamos todo esto, sacamos los fusibles, sacamos la llave, colocamos el riel DIN y ahí montamos la térmica y el disyuntor. Eso no está bien, pero bueno, está dentro de las tolerancias, lo van a ver en muchas casas que está así, todo depende del presupuesto que maneje el cliente. La seguridad ante todo, y si está bien la caja, que no ingresa agua, no hay manera de que se moje, la tarea es válida. Al menos así lo vengo desarrollando yo y no viene fallando. Este video me vino bien hacerlo porque un par de amigos me sugirieron en los comentarios que siga dando algunos tips sobre tareas eléctricas. Y bueno, entre ellas lo que hice también fue modificar unos listones de tubo que venía con estos balastos mecánicos. En una época, los de la antigua escuela como yo, estos los conocen a la perfección, venían con unos mecánicos que bueno, lo que tenían los balastros mecánicos es que cuando uno los prendía, parpadeaba durante unos segundos y después prendía el tubo. O sea que por ahí hacía 2 o 3 relampagueadas y después prendía, y por ahí si el cliente o la clienta era una persona mayor, esos momentos de transición al oscuro le podía ocasionar un accidente. Dado que por ahí se tropezaban con algo, siempre ha pasado. Después salieron unos de estos muy parecidos electrónicos, que ya evitaban el parpadeo y prendían en forma automática, casi automática, como si fuese una lamparita. Pero bueno, los que son de la antigua escuela, como yo, conocen estos, que si bien son de los antiguos, son de los mecánicos, a veces nos tocaba trabajar en listones con 3 tubos, por ende 3 balastros de estos, o reactancias, como también le llamábamos. Créanme que desmontarlo era relativamente fácil, dado que la fuerza de gravedad, y uno sabiéndola manejar, se desmontaba fácilmente. La fuerza de gravedad hacía lo suyo, uno ponía de uno y llegaba el equipo abajo sin mayor problema, sin ningún daño. Ahora, cuando había que subirlos con los 3 o 4 balastos, acorde a la necesidad del cliente, cambiados, con todo armado, subir todo esto y trabajar, hacer los empalmes, colgarlo, créanme que los muchachos que están empezando hoy en día con la tecnología LED están a años luz de haber sufrido lo que padecimos nosotros en aquella época con este tipo de cosas. La verdad increíble. Pero bueno, lo hemos vivido, lo hemos superado, cambié varios de estos también. Así que fue un día de rejuvenecimiento eléctrico en un domicilio. Y ya para lo último fue quedando, si bien había reemplazado el tablero exterior, después empecé a cambiar algunas térmicas internas, o sea, algunas térmicas del tablero secundario, del tablero de distribución. Esta, bueno, como lo están viendo, es una térmica Sika, pero no sé si se logra ver la fecha porque yo la limpié, pero data del 23 de junio de 1984. Desde 1984 que esta térmica está en funciones. Obviamente funciona si uno la corta, porque puede estar ocasionándose un cortocircuito y la térmica no dice agua va, ya no funciona. Así que bueno, me encargué de reemplazar algunas de estas también, dejando la instalación bastante aceptable. Obviamente los muchachos que empiezan ahora ya corren con la ventaja de que hay información, de que bueno, pueden consultar
algún tutorial, alguna persona que sepa, pero nosotros cuando arrancamos, que nos encontrábamos con este tipo de cosas, y esto era relativamente nuevo, esto era nuevo, empezó a aparecer allá en 2004, 2005, si no todavía había que trabajar con estos, y como les dije, cuando había que subir un equipo de 4 tubos, créanme que se ponía pesado. Y había una línea que denominábamos los 1005, que prácticamente tenían 2 metros de largo esos tubos. Y bueno, el balastro, la reactancia y todo el equipo, como le quieran llamar, pesaba aproximadamente entre 5 y 6 kilos. Subirlo no era nada cómodo, no era nada fácil. Pero bueno, se han ido superando las épocas. Hoy en día es todo LED. Se puede trabajar cómodo. Yo hice las modificaciones. Lo único que en algunos tuve que cambiar los zócalos, dado que por ahí no enroscaba bien. Pero créanme que la conversión es completamente fácil. Yo podría hacer una esquemita con algún pizarrón que ya voy a implementar. Pero simplemente en el tubo LED van a encontrar que de un lado entra la corriente, entra la línea. Y del otro simplemente es para que se tenga. O sea que sacando todo lo que puedan encontrar adentro del listón y conectando la línea de 220 volts al zócalo que corresponde, el equipo LED ya funciona. ¿Cómo ha avanzado todo? Increíble. Y volviendo a este tema, bueno, ya les dije, cuando les toque trabajar con esto, más allá de cortar la luz desde acá, que esto puede o no puede cortar las dos, porque esto falla a veces, y si falla algo, que sea en el neutro, porque si es en el vivo, es lo mismo que no hubiesen cortado nada. Retiren los fusibles, retiren los tapones, sáquenlos y trabajen tranquilos. Observen en esta tabaquera, en este mármol, en esta fusiblera, cómo estaba entrando agua. Increíble. Otra de las cosas que pasaba es que estos fusibles venían con un amperaje determinado. Superado ese amperaje, ya sea por consumo o por un corto, esto se cortaba como cualquier fusible, dejando al cliente sin luz. ¿Y qué hacían? Lo desarmaban y le ponían 2 o 3 hebras, 2 o 3 filamentos de cable, sacándolo del amperaje para el cual estaba diseñado. Entonces se perdía la referencia y no se sabía qué fusible era. En muchas casas ya tenían cables pelados, preparados, en la caja donde va montado esto, para hacer una reparación de fusibles. Créanme que he visto en un domicilio que un cliente le había puesto un clavo para solucionar el tema de que le saltaba los tapones. La verdad, bueno, está de más decir que ese fusible ya no trabajaba, la instalación había quedado directa y tuvo suerte de que no haya habido ningún problema, porque hubiese sido como que estaba conectado directo. Está bien que está la térmica unipolar del medidor, que ante un problema tan grande salta obviamente, pero bueno, nada, un desastre. Y acá vemos la parte de atrás, donde se conectaba los distintos cables, la entrada a la llave, la salida a la fusiblera y de la fusiblera a servicio. Así que bueno, este videito es para responderle a un par de amigos que consultaron sobre esas herramientas que mostré. Y la otra parte es para los muchachitos, los amigos, los que están empezando en el mundo de la electricidad, para que vean cómo sufríamos antes con determinadas cosas que hoy ya no van a tener que pasar. Les mando un saludo, les agradezco la paciencia. Este fue otro video de Siciliano en su taller,
desarrollado sin ningún tipo de libretos, pero ideado y pensado a través de los comentarios y de las preguntas que ustedes me hacen. Les mando un saludo, espero que tengan unas buenas noches y nos vemos mañana en otra charlita.